¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Neurófilos. El tema de hoy es la ciencia detrás de Pink Floyd. Y antes de entrar en materia, a mi derecha se encuentra Doctor Cobos. Bien. Gracias por estar aquí. Y a mi izquierda, Migdael Hernández. Hola. Y su servidor, Jesús Paredes. Pues bien, este tema es muy amplio. Todos conocemos a Pink Floyd, conocemos su trascendencia, la hemos escuchado. Es una banda, no es una banda cualquiera. Y vamos a tratar de desmenuzar en este episodio un poco acerca de quién es Pink, qué es Pink Floyd y qué es el mensaje que ellos intentan transmitir y cómo es que su contexto sociocultural permitió que existiera Pink Floyd. Y antes de preguntarle a mis compañeros qué opinan de Pink Floyd, les voy a dar una definición muy rápida de qué es Pink Floyd para quien haya vivido en una cueva en estos últimos años. En muchos años, yo creo. Pink Floyd es una banda de rock progresivo y psicodélico formado en los 60s que destacó por su innovación musical, letras introspectivas y espectáculos en vivo elaborados, con miembros como Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Manson. Pink Floyd se convirtió en una de las bandas más importantes e influyentes en la historia del rock. Con álbumes icónicos como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall, Pink Floyd dejó un legado perdurable en la música popular, explorando temas profundos y complejos a través de su música y letra. Bien, esa es la definición de diccionario de Pink Floyd, pero quisiera preguntarle, Doctor Cobos, ¿cómo usted definiría a Pink Floyd? Pues bueno, más que una definición para mí, Pink Floyd ha sido como una puerta abierta a muchas experimentaciones dentro de la música. Desde el momento que los conozco, que llegan a mí, los primeros discos en particular fue The Wall, y la primera vez que lo escucho, bueno, fue un boom, ¿no? Claro. Y hace rato lo comentábamos, ¿no? Ese disco en particular es una crítica social, política, ¿no? Exacto. Cosa que también vamos a platicar ahorita, qué impacto puede tener eso en la sociedad y en la sociedad tecnológica que se estaba desarrollando en la Inglaterra de ese momento, ¿no? La posguerra, lo decíamos hace rato, ¿no? Claro. Entonces Pink Floyd no solamente es psicodelia, no solamente es música, no solamente es la innovación, es una cultura más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Migra, ¿qué opinas de Pues Pink mira, Floyd? de hecho es muy interesante porque para mí Pink Floyd es como este crossover, ¿no? Ya que están de moda los crossovers, entre la música bien hecha y la filosofía. Me parece que las letras de Pink Floyd son muy profundas, ¿no? Y digo, ahí yo sé que va a haber gente que realmente detractores de esta idea. Sin embargo, a mí me parece eso, ¿no? Me parece que es justamente un punto, un cruce muy interesante entre la buena música, músicos excelentes de los cuales vamos a hablar ahorita, y letras fabulosamente profundas, ¿no? Muy filosóficas, Sí, muy exactamente. existenciales, creo yo. Y fíjate que algo curioso de Pink Floyd es de que más que la parte científica, ellos abarcan la parte filosófica y social, que no está exenta de la parte científica, que también vamos a hablar de ellos. Y no se puede hablar de Pink Floyd sin antes hablar de Syd Barrett. Sí, claro, ¿Cierto? claro. Uno de los que empezó esta banda y que se ha hablado mucho de él, hay muchos mitos, hay muchas historias. Syd Barrett, sin duda, fue el porqué de Pink Floyd en un inicio. Y pues, ¿qué nos puede platicar, doctor, de Syd Barrett? Pues bueno, ya creo que ¿Quién la es para mejor... empezar? O sea, fue el creo vocalista y guitarrista de Pink Floyd. Y fue el que compuso le echó casi el todo primer telefonazo a Gilmour y le dijo, oye, ¿sabes qué? No, fue Waters el que le habló pensando que era Gilmour. no, el diamante, ¿no? Pensó que le había llamado, ¿no? Entonces, él fue el que los alborota y empiezan a tocar, ¿no? Empiezan a juntarse. Bueno, ya andaban tocando ellos por separado, pero es el que inicia esa parte. Pero yo creo que aquí Barrett está más... hace rato comentábamos una anécdota, ¿no? En que a mí me dejó impactado que cuando él llega como vagabundo a los estudios, ¿no? De muchos años, ya bien dañado. Muchos años después. Y le preguntan por, qué opinaba de Shine on You Crazy Diamond, y les dijo, eso me suena a un sonido muy antiguo. Oye, cuando en ese momento era un sonido completamente innovador que nadie había generado, ¿no? Correcto. O sea, ese cabrón estaba más adelante que todos ellos, ¿no? Sí.
¿Qué opinas, Migda? Mira, pues yo considero que, Syd Barrett. que Sid era, digo, voy a decirlo en su justa medida. Ujú. Yo creo que era un genio para su época. Viendo ese ejemplo que da el Doca ahorita, me parece que era un tipo con una genialidad muy interesante. O sea, su mente estaba muy adelantada a muchas cosas, ¿no? Tan es así que pues abusó de ciertas sustancias, ¿no? Se sabe. Y realmente eso fue lo que fue como limitando toda esta capacidad que él tenía. Sin embargo, dio para excelentes, buenos álbums, ¿no? De lo que es en su definición real la psicodelia. O sea, esos primeros álbums de Pink Floyd donde las letras eran de Syd Barrett, eran letras profundísimas. Era psicodelia pura, ¿no? Sí, sí, si alguien vivió la psicodelia en sus tiempos y Fue él, con exactamente. todas las letras, fue Syd Barrett. Es correcto. Y bueno, pues Syd Barrett se sabe que fue uno de los que iniciaron este proyecto de Pink Floyd. De hecho, es uno de los que propuso el nombre para este proyecto. Y compuso, cantó y tocó la guitarra en el primer álbum, el cual es muy bueno. A mí me gusta mucho este álbum, del 67, si no mal recuerdo. Pero bien se sabe que Syd Barrett ya no participó en el segundo álbum. Ujú. No por diferencias creativas, no por problemas personales entre ellos, sino por un problema psiquiátrico, hay que decirlo con todas las palabras, que él tuvo por el abuso de sustancias. Aquí cabe destacar algo, no es que las sustancias en sí hayan provocado al 100% estos brotes psicóticos que él tuvo y que lo obligó a abandonar la banda, sino que en este tipo de problemas, no me gusta decirle mentales, pero estos tipos de problemas psiquiátricos hay muchas variables. Entre claro. uno es la parte genética y la parte de sustancias. Si tienes predisposición a estas enfermedades, pues lo que hacen es acelerarlas. Así es. Y este es un caso del libro de cómo el abuso de sustancias en alguien que tenía una predisposición genética a este tipo de enfermedades, pues cobró factura, ¿cierto? Y pues bien, Syd Barrett ya no pudo estar en el segundo álbum de Pink Floyd. Sin embargo, fue citado, fue homenajeado Así es. en muchas canciones posteriormente. Es alguien que muchos lo describen como un genio, ¿sí? Era alguien con una vocación artística nata. Él estudió en la Escuela de Artes Así es. y lo suyo era la pintura. Era muy bueno, la arquitectura, y fue alguien que impulsó a Pink Floyd de vámonos por esta onda, ¿no? Ahora, para entender a Pink Floyd te debemos de entender como si queremos entender a cualquier otra banda, su Sí, claro. contexto sociocultural. ¿Cuál es el contexto sociocultural del surgimiento de Pink Floyd? Recordemos que son los años 60. Pink Floyd surgió en un momento de efervescencia cultural y social en el Reino Unido. Época posguerra. Movimientos contraculturales. Y la presencia de bandas como los Beatles, Rolling Stones, The Who, The Who. Black Sabbath, 3 años después de su formación. Led Zeppelin. Entonces había un ambiente cultural súper rico, sin mencionar que estábamos en la cúspide de la psicodelia, ¿cierto? Entonces, pongámonos en los este baby contexto. boomers, ya lo habíamos comentado hace rato, eran como que ya niños chiqueados, ¿no? Porque no todos habían estado ya en las guerras como sus Así es. generaciones O en anteriores. el trabajo, ¿no? Exactamente. Tuvieron la posibilidad de reflexionar sobre la existencia, ¿no? Sobre otras cosas, Sobre otras porque cosas, antes, como un joven nacido en el a principios del siglo pasado, pues tu destino era o te vas a la guerra, o trabajas en el campo, Así es. o en algún trabajo O la industria, sobreexplotado. ¿no? Fábrica. Ujú. Entonces, después de la posguerra, pues ya hay un ambiente un poquito más relajado donde la gente ya se empieza a preguntar otras cosas de que, ok, no todo es chamba, ¿no? O sea, Exactamente. ¿qué más hay? Y como cereza del pastel entran los psicodélicos y pues bueno, de ahí es un antes y un después, no solo en la música, en muchas y sobre ramas todo, del arte. Chucho, Doc, empieza este asunto de ir en contra, sobre todo en Inglaterra, ir en contra del establishment, ¿no? Es decir, Status quo, exactamente, ir en contra de eso que estaba establecido y que los muchachos empiezan a cuestionarse, ¿no? De hecho, esto va a ser muy notorio en los primeros álbumes de Pink Floyd y casi todo el tiempo, ¿no? Actualmente el mismo Roger Waters sigue en esa línea, Sí, sí. ¿no? Así es, y no se puede hablar de esta época del rock sin hablar de psicodelia. ¿Qué es la psicodelia? Pues es una época, una ola artística, musical, en la pintura, en el cine, en muchas artes, Correcto.
en donde los psicodélicos era una parte de la ecuación de su arte. Así ¿ah? es. Y hago énfasis en esta parte de la psicodelia porque ¿qué sería del rock sin la psicodelia? Existe un estandopero pionero hasta en el stand-up, de hecho, de principios de 1990, 1991, Bill Hicks. Si no lo han escuchado, háganse un favor, por favor, escúchenlo. Es un estandopero increíble. Y bien él decía, pues si estás en contra de las drogas psicodélicas, pues agarra y tira todos tus discos de rock porque no creas que los Beatles lo hicieron nada más porque sí, ¿no? En juicio, ¿no? Que su Yellow Submarine estaba inspirado. El Sgt. Pepper. Sí, es El álbum blanco. El álbum blanco, caray. Y Sí, no pero solo ellos, ¿no? precisamente esa parte también les permitió hacer experimentación, ¿no? Así Esa apertura de conciencia que según esto generan, les permitió experimentar con nuevos instrumentos que se estaban generando en ese momento, ¿no? Así es, Doc. Hace rato también comentábamos, ¿no? Acerca de la contribución de Wright en cuanto a los teclados, ¿no? Tecladista, claro. Como tecladista, con el uso de los sintetizadores, ¿no? Todo este sonido tenía que ser acompañado de esa forma porque, pues, con puras guitarritas no iba a sonar igual, ¿no? Exactamente. No, sí, la música psicodélica no es psicodélica sin teclados, ¿entiendes? Y no es de que estemos fomentando el consumo de estas sustancias, para nada que ver, porque ya lo hemos mencionado con Syd Barrett, tiene ciertas consecuencias el consumo prolongado de estas sustancias, pero tampoco podemos hacernos a ojos ciegos de que tuvo mucho que ver con esta ola cultural. Y en especial, de hecho, era parte, con Pink ¿no? Floyd, ¿no? Y pues bien, no sé si quieran mencionar algo aparte, Doc, usted que es el experto en química. Si lo vemos desde un punto de vista químico, ¿qué son los psicodélicos? A ver, con psicodélicos nos referimos a qué, ¿no? Con todas sus palabras, LSD, psilocibina. Hay varias sustancias que se consideran dentro de los psicodélicos, pero ¿cómo lo podemos ver desde la parte química? Pues bueno, estos son compuestos que generalmente producen ciertas plantas, ¿no? Aquí tenemos que definir ¿Hongos? el término droga, ¿no? O sea, farmacéuticamente droga es todo aquello que te metas que no sea endógeno, es decir, que no sea producido por tu cuerpo. Toda la cafeína podría entrar en esa categoría. Hasta una zanahoria, ¿no? No contiene carotenos que no son parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces, eso es una definición farmacéuticamente hablando de lo que es una droga. Entonces, prácticamente todos los compuestos son drogas. Okay. Ahora, esos tipos de compuestos que tienen ciertos determinados efectos actúan directamente en el cerebro, en la sinapsis que sucede entre los las neuronas. receptores. En particular con un receptor, que es el que se encarga de recibir a la serotonina. Entonces, al ocupar ese espacio, que se llama 5-HT, 2A, una cosa así, al recibir esa molécula, ya no puede entrar la dopamina y genera otro efecto que es donde vienen todos estos efectos que generan pues estas sustancias, ¿no? Sí, claro, y de hecho se ha romantizado mucho, en especial el LSD, cuando nos ponemos a ver la historia de cómo es que se descubrió el LSD con Alfred Hallman en los 30s. La verdad sí es una historia muy romántica, no nos vamos a meter tanto en eso. Correcto. Los invitamos a que la busquen, pero vamos, estaba de moda, se producía a niveles industriales. Así es. Y pues era muy común su uso en esta época. Incluso en mucho tiempo también se usó como, no solo estuvo, cuando estaba de moda, también se usó como conejillo de indias a muchos, ¿no? Precisamente para ver cuáles eran los efectos. Se distribuyó hasta como experimentos, ¿no? Exactamente, se distribuyó a diestra y siniestra, ¿no? Precisamente para observar qué sucedía. Y eso es interesante porque, como bien decía el Doc, pues obviamente causa modifica químicamente la química del cerebro. Es un hecho. Y por lo tanto tu percepción. No está de más decir, fue un accidente, por así decirlo, su descubrimiento, su creación de esta molécula. Pero bien, si es buena o mala, no nos vamos a meter en temas éticos. Simplemente es parte de la ecuación del rock psicodélico. Si no, no se llamaría. Estuvo presente, fue parte del cóctel que estaba ahí, ¿no? Exactamente. Claro. Y pues Pink Floyd tiene muchos discos icónicos. Sí. Y quiero entrar con el más icónico, con la portada más icónica para mí, que es del rock, que es The Dark Side of the Moon. Claro. Que de hecho fue grabado el 1 de marzo de 1973 en los estudios
Abbey Road, Los Abbey Road, los geniales Abbey Road, ¿no? donde grabó, ¿quién no? O sea, Sí. los Beatles. Beatles. De hecho, hay un disco donde estaban grabando, en el primer disco que grabó Pink Floyd en estos estudios, 2 antes del Dark Side of the Moon, y estaban ellos en el estudio 2 y en el estudio 1 estaban los Beatles grabando Sgt. Pepper. Sgt. Pepper. Uf, Que- imagínate, qué buenas fiestas, ¿eh? Sí, me imagino. Qué buenas fiestas, me imagino. Psicodelia. Que de manera particular no es mi disco favorito de los Beatles, debo decirlo, pero tiene su última rola de ese disco, se llama A Day in the Life. A Day in the Life. A Day in the Life. Ajá. Wow. No, o sea, si les invito a escucharla si no la han escuchado. Es una rola donde a mitad de canción, porque bueno, Sgt. Pepper es pues con mucho instrumento de viento, suena feliz, todo bonito, pero en A Day in a Life a la mitad empiezan a meter una parte orquestal aleatoria, que no es aleatoria, de hecho es una parte orquestal que se grabó pues, en la tonalidad, pero que al final lo reprodujeron de reversa, Al revés. al revés, Sí, cierto. y lo metieron en la pista. Y pues yo no sé si eso no es fumado, entonces yo no sé qué es fumado, ¿no? Y dentro de este disco, la icónica portada fue realizada por Storm Thorgerson y George Hardy, que formaban parte del colectivo Hipgnosis, y que ellos hicieron portadas muy emblemáticas con Led Zeppelin, Sí, con Black Sabbath, correcto. entre otros, ¿no? Nada más. Y el fenómeno físico que está representado en esta portada con fondo negro, con un prisma triangular, con una luz blanca ingresando por Así un es. lado y saliendo de muchos colores por otro lado, es un fenómeno físico representado que se llama dispersión cromática. Ujú. Ujú. Y simplemente es uno de los comportamientos de la luz. ¿Y estás de acuerdo, Migda, que Newton fue uno de los primeros, no solo en ver este fenómeno, porque pues, Sí, yo claro. creo que desde antes, desde el arco iris, desde cuando llueve y ves colores, Sí, ahí, claro. diferentes colores, pues la gente se daba cuenta de este fenómeno, pero Newton fue uno de describirlo de una manera sistemática. Sí, claro. De hecho, ahorita platicamos con el Doc justamente acerca de cómo Newton fue realmente el primero que usó matemáticas para intentar describirlo, ¿no? De hecho, gracias a eso, a esa icónica imagen, ¿no? Y esos experimentos que hizo Newton en su Annus Mirabilis o Mirabilis, precisamente hablan de eso. De ahí surge su método de fluxiones, justamente. Intentando entender la luz, empieza a sembrar las bases de lo que es el cálculo. Y esa eterna discusión con Leibniz, ¿no? Que Leibniz en realidad lo que estaba observando era otra cosa, pero llegaron al mismo punto, la famosa área bajo la curva. Pero Newton, precisamente observando la luz y esa dispersión cromática de la que hablas, hermano, precisamente pues empieza a darle las bases, ¿no? En esa observación, esos pequeños incrementitos que ahora ya los que estudian cálculo o están ahí metidos, habrán de entender que tiene que ver precisamente con, no es más que un área bajo la curva, Doc, ¿no? Sí, y Newton, si bien daba una explicación relativamente funcional, bueno, actualmente la vemos como errónea porque él veía la luz como partículas. Actualmente sabemos que la luz se puede comportar tanto como partícula como onda, Una pero onda, ¿no? este concepto todavía no existía, que este concepto surgió con la física cuántica. Newton los veía como partículas y si bien era relativamente errónea para nuestra época, funcionaba, Sí. lo describía correctamente. Actualmente se sabe que este fenómeno, la dispersión cromática, sucede porque la luz está hecha de diferentes ondas y estas viajan a diferentes velocidades en el material. ¿Qué queremos decir con todo esto, no? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón de que estas diferentes longitudes de onda se comporten de manera diferente al pasar a través de un material? La luz está compuesta por diferentes longitudes de onda. Ujú. Exactamente. Como distintas frecuencias, un do, un re, un mi, cada uno de los colores, cada uno tiene una frecuencia diferente que te permite, bueno, más bien que va a tener un comportamiento diferente al atravesar el material, ¿no? Es totalmente correcto porque cada una de estas ondas corresponde a un color en específico, ¿no? Nosotros la vemos como blanca, pero dentro de su composición son Toda la armonía. la suma de todas estas ondas de diferentes tipos de energía, es decir, de diferentes colores. Y
cada una corresponde a un color específico en el espectro visible, no solo en el espectro visible, sino también en el que no vemos. Cuando la luz atraviesa un material como un prisma, estas diferentes longitudes de onda interactúan de manera única con la estructura molecular del material. En este caso, cuando hablamos del prisma, hablamos del vidrio. Lo que resulta en diferentes velocidades de propagación y diferentes desviaciones de ángulo que tiene esta luz en este medio. Las longitudes de onda más cortas se desvían más que las longitudes de ondas más largas debido a que tienen mayor interacción con la estructura molecular del material, simplemente por su tamaño de onda. Como resultado, la luz blanca se separa en un espectro de colores componentes al pasar a través del prisma. Correcto. Y una similitud es el sonido. El sonido también es una onda. Y se puede separar en varios colores, es decir, en varios sonidos. Y un ejemplo de esto son los armónicos. Para los que somos músicos, cuando hacemos un armónico en cualquier instrumento, en la guitarra, por ejemplo, escuchamos un sonido grave y un sonido muy agudo al mismo tiempo. Pues bien, esas frecuencias de sonido ya están en la nota. Simplemente al hacer armónico las separas. Entonces, algo que en matemáticas, lo que en las matemáticas estudian esto, las ondas, que la luz se puede ver como una onda, el sonido también, son las transformadas de Fourier. Fourier, claro. Y quien esté familiarizado con este término sabe que las transformadas de Fourier, que es un tema que me vuela la cabeza hasta la fecha, lo que hace es separarte las ondas. Una onda de sonido, un do, un re, te lo separa en todos sus componentes porque es una suma de ondas, ¿no? Lo que escuchamos es la suma de ondas y la transformada de Fourier lo que hace matemáticamente con gráficos de senos, cosenos, es separarte qué ondas conforman ese do. Así es, correcto. No, es algo y fíjate, ahorita hermoso. para hacer un paréntesis en lo que estás diciendo, justamente estábamos platicando hace rato de un estudio, ¿no? Que fue publicado en una revista muy importante de biología sobre un par de estudios, ¿no? Cómo han utilizado la música de Pink Floyd precisamente, ¿no? Para hacer ciertas investigaciones. Una de ellas, hay dos rolas, ¿no? Primero la de Great Gig in the Sky, ¿no? Que viene precisamente en The Dark Side of the Moon. Es una rolísima, que es una chulada de rola, ¿no? La mujer que canta, pues si ustedes no la conocen, escúchenla, búsquenla, ¿no? Pero la han usado precisamente para entender cómo la música, ¿no? Afecta el cerebro. Lo que tú decías, cómo estas capas, porque es música bien hecha, ¿no? O sea, ustedes, no voy a criticar ningún asunto actual, pero la música de Pink Floyd es música muy bien hecha, muy bien pensada. Y entonces, de hecho, una de las innovaciones es esa, que Pink Floyd usó por primera vez uno de los avances tecnológicos en la grabación, que es grabar en distintos canales, los multicanales. Sí, multitrack. Ajá. Exactamente, multitrack. Pink Floyd fue de los primeros que lo hizo en un estudio. Por eso su música tenía esto que dices, hermano, estos tintes, estos matices. Y de hecho eso ha sido usado durante mucho tiempo, ¿no? Te decía, uno de esos estudios, a la gente se les pone algunos electrodos en el cerebro y empieza a observarse cómo el cerebro reacciona, por ejemplo, a esta Great Gig in the Sky, con estos increscendos que tiene, ¿no? Claro. Y también hay un segundo estudio que es bien interesante, que esta gente que ha perdido el habla a través, que seguramente tuvo un derrame cerebral, por ejemplo, hay un estudio muy interesante que tiene más de 10 años, ¿no? Que lo que hicieron literalmente es, con 29 pacientes, les pusieron Another Brick in the Wall, la parte 1. Okay. Y entonces, obviamente con mientras lo estaban operando, así a cabeza abierta, digamos, Ajá. había electrodos y estaban siendo estimulados por música, por Another Brick in the Wall. Y entonces lo que los científicos hicieron fue observar dónde se iluminaba, en qué parte del cerebro había más ¿cómo se dice? Actividad eléctrica, ¿no? Okay. Y eso es interesante porque entonces lo que descubrieron literalmente es, empezaron a entrenar a la inteligencia artificial precisamente para que esa inteligencia artificial empezara a reconocer cómo meter esos impulsos y ayudar a las personas que perdieron el habla a volver a empezar a hablar un poco, ¿no? Y es bien interesante, porque la IA reconoció varios patrones ahí. Ciertas palabras las empezó a reconocer y empezó a generar su propio método con el cual actualmente siguen en esta investigación para ayudar a estas personas a que intenten
dónde estimular del cerebro para que ellos empiecen a mostrar Ya no emociones. emites toda la rola, ¿no? Nada más evites las frecuencias que determinaron que Exactamente. está teniendo el efecto. Y ¿no? fíjese, y una de las cosas que decían cuando les preguntaron a estos científicos por qué escogieron Another Brick in the Wall, por ejemplo, ellos decían, primero, porque es tan genial que tiene varias capas, ¿no? Tiene bastante armonía y entonces utilizan muchos instrumentos y eso estimula no solo un lado del cerebro, varios lados del cerebro, ¿no? O sea, para que vean que, o sea, a lo que me refiero, la buena música realmente sí estimula al cerebro en distintas formas, ¿no? Pues digo, esto realmente Pink Floyd no hace cualquier cosa, ¿no? No es por elevarlos. Y la segunda razón que decían los científicos es pues porque nos gusta Pink Floyd, ¿no? Así de simple. Claro. Así de simple, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no, hermano? Sí, no, súper interesante. De hecho, bueno, no es que ellos hubieran sido expertos en neurociencias o algo por el estilo. Fue por inspiración, artistas natos que logran tener este efecto en nuestro cerebro, ¿no? Y que es tan placentero escucharnos el disco completo de Dark Side of the Moon con audífonos. Chulada, ¿eh? Sí, no, pues imagínate, ¿no? Quien no lo ha hecho, lo recomiendo muchísimo, la verdad. Y pues Dark Side of the Moon, entrándome un poquito, que es como de los discos, o para mí es el disco más icónico de Pink Floyd. Es muy interesante. Esta canción que tú mencionabas, The Great Gig in the Sky, Sí, de hecho la voz es improvisada, tal cual ya tenían la pista. así es, correcto. Y dijeron a la vocalista, ¿sabes qué? Improvísate. Ok, Y ella pero no sabía que la estaban grabando, ¿no? ¿cuáles son las instrucciones? Bueno, pues tus instrucciones son: piensa en la muerte, Sí, piensa en cosas oscuras, sí. piensa en tragedia. Adelante, 3, 2, 1, vámonos. Ah, qué chula de rola. No, y De hecho, famosísimo. acaban de hacer un remake de la canción. Ok. Sinceramente no llegó a esa primera, porque fue inspiración pura. O sea, no, quien la cantó no pudo llegar a los mismos tonos de la original, ¿no? Como dices, fue improvisado totalmente. Y se quedó en la primera toma, se quedó, ¿no? Claro, sí, de hecho, es De lo hecho, curioso, ¿no? Que en sí. la primera toma ya quedó esa rola tan icónica. Lo que es tener talento. Sí, no, sí, hermano. No, pues sí. Ya tener esa voz, caray. Y mucho se ha hablado de Dark Side of the Moon, hay mucho misterio, hay mucho misticismo atrás de esto. Si bien hace ciertas similitudes con cosas científicas, por así decirlo, su principal enfoque era metafórico, era filosófico, no era con una intención científica. Después de analizar un poco de Dark Side of the Moon, te das cuenta que el lado oscuro de la luna al que ellos se refieren es ese lado no explorado de la mente humana. Así es, exactamente. ¿Entiendes? No es de que estén pensando en la luna o cosas por el estilo. Al final te das cuenta que ese lado oscuro es ese lado oscuro que todos tenemos en nuestra mente y que cualquiera puede tenerlo, ¿no? Fíjate que la canción con la que cierran de Dark Side of the Moon, que se llama Eclipse, ofrece una reflexión filosófica sobre la naturaleza de la existencia y la interconexión de todas las cosas, ¿no? O sea, ha sido 1000%. Pero ellos, lo rescatable es de que mencionan que siempre habrá momentos de oscuridad y cambio. Esto lo mencionan en su letra con la palabra eclipse, ¿no? De que a pesar de que todo lo que ves, todo lo que respiras, todo lo que sientes tiene una cierta sincronía con el sol, al final siempre va a haber momentos de oscuridad, ¿no? Como un eclipse. El eclipse es un momento de oscuridad tan fuerte que hasta el sol logra opacar un rato, ¿no? Y ellos se enfocaban mucho en esta parte hasta de salud mental, por así decirlo, ¿no? Muy influenciados por lo de Pero citarro. en ese momento también ese disco refleja una situación de la banda, ¿no? O sea, Así es, exacto. justo después de terminar ese disco, no viene una desintegración, pero viene una primera fracción, ¿no? Sí. Sale Wright, se queda prácticamente Waters con toda la banda. Sí, sí. Ya de por sí en el Dark Side, si uno revisa ahí los créditos, es Waters. Sí, sí. Casi, Él Waters, compuso ¿no? todas las rolas. Todavía el siguiente disco, que es el de Final Cut, es una obra a Roger Waters, ¿no? O Sí, sea, sí. digo, Una oda a sí mismo. exacto. El siguiente disco, que ahorita no me acuerdo, y hace rato tampoco nos lográbamos acordar cómo se llamaba, el siguiente disco viene a romper nuevamente. Le dicen adiós a Waters, ¿no? Sí. Y entonces Gilmour Dominado sube por Gilmour, y claro. si escuchas ese disco es pura guitarra, ¿no?
En cambio, el Final Cut, te das cuenta que es la voz, es el sampleo, que en ese momento solamente se venía escuchando el sampler en el hip hop. Así es. Que ahí era donde ellos lo habían estado utilizando. Y es Pink Floyd el que lo incorpora en el rock, ¿no? Exactamente. El sampleo, ¿no? Y fíjese, ahí es muy interesante decir también, porque ahí sí hay mucha ciencia detrás. Así como cuando hablábamos de Copérnico, que él tuvo que usar la matemática que había en ese punto y cómo tuvo que inventar, ¿no? Incluso Newton mismo, la geometría misma que había en ese punto, no le servía para explicar lo que estaba observando. Lo mismo Pink Floyd. Es decir, ellos tuvieron que inventar de pronto o tratar de usar instrumentos que no existían en ese punto. Claro. O sea, se metieron no solo a eso, o sea, ellos buscaban a los mejores electrónicos para que les ayudaran a construir sintetizadores más avanzados, ¿no? Teclados más avanzados. ¿Por qué? Porque precisamente ellos en su mente tenían lograr sonidos que no existían en ese momento. El mismo Dark Side tiene ese asunto, ¿no? Sí. El Pompeii, por ejemplo, el concierto de Pompeii, ese sonido que ellos logran ahí, acústicamente es una genialidad. Que Pompeii ¿No? es la cosa más irónica del medio del espectáculo, ¿no? Así es. Haces un concierto donde no hay espectadores en uno de los más grandes e importantes anfiteatros, ¿no? Más que los Correcto. técnicos, ¿no? Exactamente. Exacto. Y con muchos problemas técnicos de acústica. Y ellos logran hacer una belleza de eso. ¿Por qué? Pues precisamente por esta genialidad, ¿no? Sí, era una genialidad nata. Y fíjate, y a mí me gustaría como que entráramos un poquito al debraye de Dark Side of the Moon, este disco tan... Chale. pues, Tan con delicioso. muchas polémicas, pero empieza con una canción llamada Breathe in the Air. Respira, que empieza con esta frase de respira, ¿no? Respira el aire que tienes alrededor. Y es como un llamado a la atención de, a ver, stop, contempla tu entorno, deja la monotonía de tu trabajo y metas y tus chaquetas mentales y observa a tu alrededor. Con eso empieza Dark Side of the Moon. Es una introducción al viaje, para todo, para el tren. Contempla primero lo que tienes a tu alrededor, ¿no? Sí, claro. Después se sigue con On the Run, que no tiene letra Y que no tiene madre. y que no tiene madre tampoco. Así lo pensé, Doc. Y que justamente. usa el sintetizador EMS VCS3 de Electronic Music Studio, que conecta la rola de Breathe con Time. Y pues hay mucho que hablar igual de este sintetizador VCS3, que así como datos curiosos, salió un par de años antes del Dark Side of the Moon, que lo inventó la ingeniería un geólogo, que ahorita el Doc nos va a explicar un poquito más de quién fue. Y este sintetizador se usó no solo para este disco, sino así como dato curioso. Y con este sintetizador se hicieron los sonidos de introducción de Windows 95 cuando prendías tu compu y salía ahí el logo de Windows 95. Pues se hizo con este sintetizador. En este mismo. Gran parte de los efectos de sonido y tracks de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick también se realizó con este sintetizador. Entonces, Pink Floyd lo agarró y pues hizo maravillas con este sintetizador. Sí, que antes de sacar The Side of the Moon, ellos ya tocaban estas canciones en vivo y experimentaban en vivo hasta lograr la fórmula perfecta de sus canciones, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, pues está de acuerdo de que este sintetizador fue importante, ¿no? Para la parte del rock. Sintetizador portable. Todos los para anteriores, empezar. Pinches todo el maquinotas. cuarto, güey. Exactamente. Doc. Sí, todo ese fue el primer portable. Y digo, aquí hay que destacar que todos estos instrumentos son dispositivos electrónicos analógicos Así es. que te permitían jugar con un sonido determinado. Entonces, estos lo que hacían era que conectaban distintos elementos, como actualmente se hace, por ejemplo, para una pedalera, ¿no? Que conectas varios pedales juntos. Bueno, y lo mismo, vas a ir conectando los distintos elementos. Un sampler, por ejemplo, que ¿qué es lo que hace? Que un Mellotron, que te va a estar grabando una pista y te la va a estar reproduciendo N veces, ¿no? Así es. Entonces, todos estos elementos electrónicos que generan la música electrónica y, bueno, terminan con Warcraft, que creo que es una de las primeras bandas electrónicas en Alemania, ¿no? Correcto, los alemanes. Entonces, Apenas iba a decir, Alemania fue uno de los precursores, precisamente, ¿no? Y aquí, bueno, lo curioso es que es un hijo de ruso que es que llegan en Inglaterra y Es como geólogo. geólogo
empieza a desarrollar Un colega, dice Abel Chucho. trabajaba utilizando este tipo de dispositivos para hacer estudios de geofísica, o no sé qué cosa hacía, ¿no? Sí. Y dijo, esto no me gusta, y se fue a la música, empieza a desarrollar los equipos, ¿no? Y era Se empezó a divertir. compositor y aparte fue de los primeros sintetizadores en tener perillas. Suena muy, muy básico, pero pues antes era de Tensiómetros. conectar cables, Sí, claro. con plugs. Y ahorita, Exacto. ajá, exactamente. Exactamente. De hecho, Es correcto. los sistemas digitales actuales, tú puedes ir agarrando distintos componentes y agarras literal cablecitos de distintos colores y los vas pegando. Como las llamadas, ¿no? Antes. Ándale, empezó exactamente, la como los sistemas. telefonía, era así de Exactamente. comunícame El con PBX. tal. Puta, ¿cuál era el teléfono? El famoso Sí, PBX. acá vas ferretería, conectando tal. salidas Sí. a un oscilador, a un Sí. filtro y vas. Exactamente. Y acá ya le empezaron a meter perillas y llegan estos güeyes en plena época del ácido, pues hicieron y deshicieron. No, pues lo explotaron Sí. a más no Y poder. es uno de los avances que justamente de la genialidad de Pink Floyd. O sea, en lo que andaban buscando ese sonido que ellos querían, que estaba en su cabezota, ¿no? Que les tomó 2 discos, pero creo que hasta el Dark Side ya sí, dices, ahí ok. fue cuando Y fue que, la obra y maestra, que- ¿no? y que termina afectando a bandas como Radiohead o Sí, Brian Eno. exactamente. Son otras- inspiración. No, y sí, exactamente. sí, claro, ¿no? Que todas esas herramientas, alguna vez también platicábamos, saludos a mi hermano Aldo Roberto Mendoza, que platicábamos de que cuando Gibson llegaba al estudio y decía, ese pedal lo desarrollé, no, yo no. O sea, esa era esa época en la que ellos Casual, estaban desarrollando, ¿no? Sí, correcto. Ahora Tú digo, con ahorita tu para tesis los que no has no, ahorita terminado, para los güey. músicos es o sea, ya voy y compro mi pedal, ¿no? Pero en ese tiempo no era eso, Doc. No. Hermano, llegabas y tú tenías esa capacidad, tenías que saber un poco de electrónica para armar tu propio pedal y que te diera el sonido que tú Y de querías. hecho, antes ¿no? de esa parte, ahorita se hizo muy viral un video de un amplificador con 2 bocinas que están girando. Ya, sí. Bueno, eso era antes de los pedales, ¿no? Bueno, sí funcionaba con un pedal porque al apachurar el pedal activabas la rotación de estas bocinas y el efecto que hacía era de vibrato. Ahorita ya todo hay eso un lo hacemos pedal. con un pedalito, pero antes, si querías tener reverb, tenías que comprar tu Fender Reverb. Sí, claro. ¿no? Sí, claro. Si querías tener tal efecto, tenías que comprarte tu ampli que tuviera ese efecto. Y hacías tu marimba, ¿no? Para los pies. Sí. Sí, claro, no. Y fíjate, incluso está el clásico Bailabas mito. zapateado. No, estaba el clásico mito de quién empezó este asunto de la distorsión, ¿no? Y está la clásica historia de que fueron The Kings contra You Really Got Me, cuando le clavaron un cuchillo al ampli que tenían y eso hizo que el sonido se distorsionara, ¿no? Y Así de, no sabemos si chingas, fue cierto. Lo cabrón es reproducirlo. Pero es un después. mito, ¿no? Sí, ¿no? O sea, dijeron, pues necesito que suene más rudo. Y, pues, Y le que suene pegaron bien. ahí, y sonaba, ¿no? Y empezó ahí el sonido distorsionado, ¿no? Sí, y fíjate, bueno, continuando con este viaje, que los queremos meter un poquito, después de On the Run, con este famoso sintetizador, entramos con Time, que es una introspección de cómo utilizamos nuestro limitado tiempo en este mundo. Exactamente. Mira, hermano. fíjate, hasta eso Pink Floyd en sus letras, en este disco, no son, sí son fumadas, sí, pero están bien aterrizadas. No dan tanto a otras terceras interpretaciones. Son muy directos en lo que dicen, a excepción de su penúltima y última rola, que ahí sí, con Brain Damage y Eclipse, ya sí les vale más. Pero con Time todavía estaban bien aterrizados. Sí. Y se puede saber, simplemente viendo la letra, que es una introspección de cómo utilizamos nuestro limitado tiempo en este mundo. Es una meditación, hasta eso melancólica, pero crítica, sobre la condición humana y de su percepción del tiempo. Así es. Y el inevitable acercamiento a la muerte. Que aquí, si nos ponemos ya un poco quisquillosos, pues podemos relacionarlo un poco hasta con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Que mencionaba que el tiempo Sí, relativo claro. tiene muchas trampas decir que el tiempo es relativo. Aunque la teoría de la relatividad de Einstein se ocupa de principios físicos objetivos, palpables, Time de Pink Floyd aborda la experiencia subjetiva y emocional del tiempo del ser humano. Así es. Ya no física, sino ya del ser humano. Sin embargo, ambos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza elástica y personal del tiempo. Einstein se refería al tiempo como la física. Algo hermoso de la física es de que no es tan antropocéntrica. Es decir, Exactamente. quita al humano del... No se basa en uno mismo. Sí, quita al humano del Claro, centro, es lo claro, chingón. claro. De que quita al humano del centro y se enfoca a las cosas como son. Punto. En el caso de Pink Floyd,
ellos lo abordaban desde una experiencia subjetiva y emocional. ¿Por qué Así es. subjetiva? Porque pues, todos los humanos tenemos opiniones diferentes de todos. Entonces, Así tu es. opinión sobre algo puede ser subjetiva a la mía, ¿no? Sin embargo, pues, nos invita a reflexionar sobre esta experiencia o este concepto de. Oye, Chucho, de qué fíjate, es ahí, el por tiempo, ejemplo, ¿no? me parece muy interesante porque, digo, yo lo he utilizado didácticamente este álbum, por ejemplo, porque tú decías, sobre todo en la filosofía, ¿no? Si alguien nos escucha y es filósofo, pues espero que me dé la razón. Y si no, pues discutimos. Si quieres, nada, cierto, nada. No, el Te asunto. van a echar una echamos chela un con tiro. nosotros, Echamos mejor. una chela y un tiro. No, es interesante. Le voy a decir por qué. Porque Chucho decía al principio, eso me parece fundamental que lo entiendan las personas que están a punto de entrar y que a lo mejor no han escuchado el álbum. Yo les recomendaría, apaguen las luces. Bueno, primero pongan el álbum, apaguen la luz, déjense llevar, porque es un viaje. Chucho, mira, ahorita que estoy viendo aquí las letras, realmente es un viajezote. Empieza con, a ver, respira, mi chavo. Calma, para todo. Ajá, que pare el Es mundo. una introducción al viaje. Exactamente, relájate, acuéstate, disfruta y ahí va, ¿no? Estamos en el camino y empieza ahí el asunto on the run, ¿no? Es una rola totalmente Y instrumental. muy abstracta, que es que pedo con Y esto, después te güey? empieza a hacer que pensar. que un crítico decía así como de, oye, es que esa pinche rola me hace sentir como en una jaula con pájaros. Y ¿no? esa es la intención. Y de Está hecho, bien, hasta güey. que no lo lograron, hasta que no lograron el sonido exacto, no lo lanzaron, no lo grabaron. Y justamente después viene la reflexión pura de, ok, ya te detuviste, Ajá. ya estás poniendo atención. Ya estás en el Ahora, modus de ahí te va lo que te tiene reflexión. justamente en este estado de ansiedad. El tiempo. Luego viene Money. Ahorita vas a hablar de eso, ¿estás de acuerdo? Te lo voy a dejar, pero solamente quiero que vean cómo Pink Floyd en este álbum los empieza a meter en un estado. En un estado de filosófico. Exactamente, Fíjate, hermano. cuando tienes la experiencia Gracias, hermanos. de filosofar de Adebis, te das cuenta que te metes en un estado muy introspectivo, ¿no? Y este álbum tiene ese viaje de que, a ver, para todo, es como una especie de meditación. No pienses en nada, empecemos. Ok, ya Exactamente. empezamos y estos brothers se fueron directo a la yugular, o sea, se fueron ya con el tiempo, ¿no? Bueno, Sí, pero sí, sí. ahí, por ejemplo, musicalmente hablando, la rola también tiene muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, empezamos con samplers, ¿no? Un chingo de relojes, los cuales, por cierto, yo he ocupado de alarma. Corté la fracción y me los pongo de alarma, ¿no? Que de hecho fue idea de Alan Parsons, ¿no? Ajá. Que él había grabado eso en una relojería Ah. antigua y antes de grabar a Pink Floyd iba a grabar otra banda, pero ya no usó este sonido de relojes. Eso no me lo Pero Ah, dijeron, exactamente, sí, su sí, rola sí. se llama Time. Nomás justamente aquí, mira. Justamente tengo un sonido sobre Tengo un eso. sonido. Oye, ahí paréntesis, hay que hablar del gran Alan Parsons Project, ¿no? Que seguramente puede dar otro buen programa. Para otro programa, El buen sí. Alan Parsons es un tipazo porque él, estaba explicando hace rato antes de entrar, él fue el ingeniero de audio de Woodstock. Me gusta Bueno, y de Dark Side. y de un montón de bandas que estuvo detrás hasta que dijo, bueno, pues si les ayudo a estos camaradas a que suenen bien, ¿por qué no hago mi banda, no? Ay, chulada. ¿verdad? Y digo, ustedes, si alguien no es tan músico, recordarán justamente dos de sus rolas muy icónicas, ¿no? Sirius Sirius. y Eye in the Sky, justamente También la cuando, mano. cuando entraban los Chicago Bulls a jugar, ¿no? Entonces, que eso ya estamos muy viejos, que vimos a los Chicago Bulls. Era el intro para que Están, entrara el están. equipo, ¿no? Habla Ese por- es Alan Parsons Project. Habla por ti. Sí, habla por ti. Sí, perdón, hermano, discúlpanos. Se nos olvida que tenemos 20 años. Sí. El Doc también tiene como 31, ¿no, Doc? 32. Ok, está bien. No, pero hablar de Alan Parsons es, híjole, Y una de hecho las trae- eminencias de los jefes, De ¿no? hecho, ves que sí produjo este disco este brother. Porque, Sí. porque El sonido. escucha Alan Parsons Project y ves las transiciones de rolas, que es Ándale. como si todo fuera una rola. Exactamente. Porque es un álbum conceptual finalmente, ¿no? Exactamente. Sí, como Yo- Dark Side es todo una. Es como si fuera una Que es rola. otra de grandota. las innovaciones de Pink Floyd, en los álbumes conceptuales, ¿no? Sí, ¿no? Y empezaron a meter, no fueron los primeros en meter el sonido Exacto, estéreo, Exacto. de que sientes que entra por el izquierdo y sale por el derecho, pero sí en sus en vivos fueron de los primeros en meter el sonido cuadrafónico, Así es. donde puta, ya la experiencia de sonido era totalmente Quiero diferente. hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno. el on the run, exactamente. On the Run con el famosísimo Él literalmente, si lo escuchan, sintetizador. te están diciendo, ahí vamos a empezar el viaje, muchachos. Es como que Prepárense. ya respiraste, ya paraste Agárrense todo. donde puedan. Vámonos. Es correcto. Traes, Doc. Y Muy después bien. de Time viene Money, que es como ya, si yo lo pusiera como en su viaje de ellos, ya viajando del ácido, ya se pueden a ver las cosas que hay a su alrededor. Dicen Money, ok. Money
es Pero ahí una... empieza la crítica social, ¿no? Ya empieza la... Así es. Ya aterrizan de preguntarse cosas como qué es el tiempo y todo eso. A ver, el varo. O sea, pero tocan temas chingones. O sea, Sí, el la dinero neta. tampoco es cualquier cosa. Es un tema que puedo sondar muchísimo. Y Pink Floyd utiliza esta canción para explotar la omnipresencia del dinero, ¿no? En nuestras vidas y en las maneras en que se puede influir en nuestras acciones, relaciones y percepciones del Así mundo, es, ¿no? correcto. Es una crítica así no al capitalismo, a cómo te hace cambiar el varo y a tomar ciertas decisiones, ¿no? Ya un poco más aterrizados. Después viene Use and Them, que igual de los qué principales chulada. compositores fue Wright, el tecladista. Y aquí ya todavía más aterrizados abordan la facilidad con que las sociedades se dividen en grupos opuestos y cómo estas divisiones a menudo se basan en fundamentos artificiales. Que la nacionalidad, que la religión, que el color de piel. O sea, ¿de qué habla? De la guerra, de los conflictos sociales, de cómo tú agarras tu bandera y no te das cuenta que a quien estás matando es también un ser humano, ¿no? Es una rola muy aterrizada, con una letra muy aterrizada. Además, musicalmente es muy completa, ¿no? Sí, correcto, correcto. Volvemos a las voces, ¿no? No es un rock tal cual, ¿no? Así es. Es una balada que incluso hasta podría ser bailable, ¿no? O sea, Sí, no, incluso el bajo es como de pronto entra en el funk, ¿no? Sí. Tiene como hay tintes de otras cosas, ¿no? Una chulada. Sí, está, No. está riquísima y no es tan Bien. conocida porque está más relax, más... Ujú. Después de Use and Them, ya la penúltima rola es Brain Damage. Ahí sí... Sí, les valió mal. Sí, un poquito, sí, ya no estaban tan aterrizados, como que les regresó el viaje. Pero esta rola explota la fragilidad de la mente humana y el miedo a la locura. Y es la primera ocasión y la única en donde se canta la frase The Dark Side of the Moon. Ujú. Es la única canción que contiene esa frase Correcto. que explora el lado oscuro de la luna. O sea, es decir, este lado de la locura, este lado inexplorado de la mente humana que hasta la fecha, pues, tenemos muchas dudas, ¿no? Bueno, precisamente, ya casi acabando el disco, hay que mencionar que hay una película del disco, ¿no? Ah, correcto. No, es el de Ese Wall. No, de The El Wall. de Wall, sí The es Wall. cierto, Es es la de de The Wall, Wall. que es- No, pero fíjese, ahí es muy interesante que decirlo. yo creo que sería de Sí. Jodorowsky si Dark Side of the Moon fuera una película. ¿eh? No, pues sí, no, sin bronca, ¿no? Ahorita con Doom, ¿no? Ándale. Todos estábamos esperando ver a... No, y fíjese, ahí, que- por ejemplo, es interesante porque es un viaje, bueno, filosóficamente es ese enfrentamiento a la bestia que reside dentro de nosotros. Es decir, es mucha representación, es muy simbólico realmente este álbum, ¿no? Y como decían ustedes, pues realmente lo que está representando es ese mismo choque que todos tendríamos que tener para autoconocernos, ¿no? Ese autoconocimiento que muy pocas veces llega. Si no hay Yo creo que ese es eso, choque, es no llega a ese conocimiento de uno Este mismo, disco ¿no? es autoconocimiento. Sí, la verdad. La Porque verdad. empiezas para empezar con contemplación física de tu entorno. Le sigues con qué es el tiempo. Le sigues con qué es el varo. Correcto. Le sigues que todos somos humanos, ¿no? ¿Qué es lo que me diferencia de ti de mí? ¿Por qué te veo como otro? Y al final te dice Toca que puedes llegar al borde de la cordura. locura, ¿no? O sea, Toca la ¿no? cordura. ¿Dónde está ese límite? Y termina con la rola Eclipse, que ofrece una explicación muy filosófica del tema que traían, con que todo en el universo tiene una explicación y una conexión entre sí, pero por más bonito que sea, hasta el eclipse tapa el sol, ¿no? Correcto. Es decir, Otra vez el ego. que no todo es bonito, no todo es felicidad. Así es. El ser humano tiene esa parte oscura que está y es fuerte. Y incluso, Tú no eres hermano, el centro del universo. sí, no, y Luciela, exactamente. Justamente es un ataque a una reflexión sobre el ego. Eso del eclipse es simbólico, es un asunto simbólico totalmente que habla de cómo el ser humano tiene que derrocar al ego finalmente para poder ser, ¿no? Y ya así como de los últimos datos que quisiera igual dar de este disco, hay muchos datos curiosos de fans bien clavados, inquiacerados, güey. Como la sincronicidad que se dice que hay entre The Dark Side of the Moon y la película del Mago de Oz. Ah, correcto. Ah, sí. Que hay números correcto. coincidencias, pero mira, yo voy a dar mi opinión personal. Si tienen otra adelante, ¿Ya lo hiciste? lo voy a hacer. Hay que hacerlo. No, ya vi estos videos y por qué creen que es una sincronía. Pero a lo que voy es que mi explicación es de que es un efecto psicológico llamado apofonía. Ah, ya. Es la tendencia a percibir patrones o conexiones de datos aleatorios o sin sentido, que no tienen relación entre sí, pero tú le das una Un sentido. relación. Sí, claro. Y este fenómeno puede manifestarse
en varias formas, como la pareidolia, que es ver caras en objetos inanimados, ¿no? Caras en nubes o formas, o en Marte. No, pues, que igual fue un ahí están caso las muy fotos del sonado. Viking, ¿no? Ahí están las fotos del Viking, correcto. Exactamente. Entonces, para mí, yo lo resumo de que esta sincronicidad que creemos que hay entre Dark Side of the Moon y la película de Mago de Oz, pues, es este efecto psicológico de que le queremos encontrar Sí. patrón a Era todo. coincidencia, ¿no? Sí, claro, definitivamente. ¿Por qué? O sea, mira, fíjense, es pura lógica para mí, porque la gente se pone la mayoría de las personas se ponen a contar las coincidencias, pero a ver, ponte a contar las no coincidencias. Exactamente, son más seguramente. Y van a ser más que Sí, las seguramente, sí, coincidencias. seguramente, ¿no? Es un muy buen punto. Y pues bien, no sé, antes de terminar, Doc, tenga algún comentario, alguna reflexión que quiera hacer. Que hasta este momento hemos pasado dos, creo que hace rato lo comentábamos, creo que no lo comentamos en vivo, que revisaba yo los sintetizadores, ¿no? Que habían estado utilizando en los distintos discos, ¿no? Y que había un usuario que había preguntado, bueno, ¿qué sintetizador me recomiendan para Pink Floyd? Y que lo que hizo un usuario fue contestarle, para empezar, pregúntame de qué etapa. Ah, sí, claro. Entonces, creo que hasta este momento hemos pasado 2 etapas de Pink Floyd. Claro. La primera de ellas fue la etapa barreniesca, Uf, sí, Syd Barrett, y que definitivamente. psicodelia pura. Psicodélica al 100%. Y de ahí empezamos luego con la etapa de Waters, ¿no? También que- psicodélica, pero No, sí, pero ya más experimental. aterrizada y Y sí, ya con más tintas de experimentación. Porque curiosamente, cuando precisamente llega Barrett a la banda, desplazan a Gilmour, que ha llegado a ser considerado un Hendrix deslavado. Sí, claro. Digo, porque la verdad es tronco de guitarrista, ¿no? No, y ¿qué cree? Sí, definitivamente. Fíjese que ahí decía, hay una anécdota, Doc, agregando un poco a lo que usted decía, de que de hecho Gilmour lo jalan en algún punto porque que la realidad solo quería, fíjese, cuál va a ser su función vital del buen Gilmour. Ayudarle a Syd Barrett a cantar cuando se le olvidaban las letras. Él tenía que entrar y cantar y tocar la guitarra en ese punto. O sea, cuando veía que Syd se iba, se empezaba a viajar, ahí entraba Gilmour y empezaba a hacer todo. Al final terminó terminó saliendo Syd, ¿no? Y ahí el resto es historia, Doc, todo lo que ya conocemos. Y ¿no? después desde este momento del Dark Side, viene la ópera, o no sé cómo le podemos llamar, Ópera al prima. ego de Gilmour, Sí, claro. que es el Final Cut, que es casi exclusivamente las voces de Gilmour y samplers, ¿no? Una oda a sí mismo, ¿no? Digo, ya y todo bueno, lo contrario, ¿no? Ya puro ego así. Y yo creo que lo súper rescatable de esa obra, ya del Final Cut, es Manson. Sí, porque no, sí, porque claro. nadie voltea a ver a Manson nunca. Exactamente. Y si te das cuenta, es la constante. Sí, él siempre estuvo ahí. presente, siempre estuvo presente. Y en ese disco, precisamente, lo fuerte es la batería. No Marilyn Manson, ¿eh? No. Sí, no, es Marilyn Manson. No, Nicky. No. Nicky. No llegaba ese señor. Oiga, Doc, y ahí, por ejemplo, yo agregar, hermano, nada más. Sí, Hay un adelante. álbum, aparte del Dark Side of the Moon, que a mí me encanta. Yo que soy amante de la ciencia ficción, el Animals. Ajá. El Animals, para los que no, escúchenlo, está basado literalmente en un libro de George Orwell, El Animal Farm, ¿no? O La Granja de los Animales. Es una chula. El libro es una genialidad de George Orwell, ¿no? Pero Una crítica una crítica totalmente otra vez al Al sistema establishment, político, al sistema político, al económico. poder. Y cómo es esta teoría de que quien llega al poder se corrompe otra vez. Y esto está bien reflejado en el libro de Orwell y Pink Floyd lo retrata perfecto. Ese álbum para mí es para mí, ojo, porque alguien me puede criticar. Para mí, o sea, los fans dicen que perdió el sonido de Pink Floyd, pero para mí es un buen álbum. Porque buenísimo, filosóficamente es Es que una siguieron chulada. experimentando, no se quedaron nada más ahí. Exactamente. Y entonces el álbum para mí es una crítica totalmente a la política. Hay ¿no? pocas rolas más ácidas que he escuchado aparte de The Dogs, que sale en The Animals. Exactamente. Está Es el increíble. Triplix, ¿no? Triplix. Ajá, también. No, hombre. Y fíjate, yo, en mi conclusión, yo diría que Pink Floyd es de esas poquitas bandas que son una droga auditiva. Es decir, con escucharlos te meten en su viaje Así y te es. hacen sentir dopado. Así es. Yo tengo poquitas bandas. Una de ellas, aparte de él, es una banda japonesa que se llama Mono, que me ¿cómo me no? ha hecho sentir
esta emoción, meterme tanto en su viaje, pero pues Pink Floyd fue pionero en esto. En ir más allá no, de y fíjate, la Tucho, música y del muy ego. bien, yo creo que podemos hablar de muchas bandas que seguramente, sin expresarlo, han tenido influencia, ¿no? El mismo Opeth. Esos asuntos ambientales, pocas bandas, a mí lo he visto 4 veces a Opeth. Y ¿no? ahorita Opeth ya regresó a la parte progresiva. Exactamente, qué chulada, ¿no? No, Pero yo las hermosura. 4 veces que he visto a Opeth es de esas bandas que me conecto con ellos y me pierdo. Que ahorita van a estar con el de Jethro Tull. Cómo no, el buen Ian, ¿no? Oh, chulada. El Ian Anderson, por cierto, sí, ya hablando de Opeth, igual, ¿no? Es otra banda que seguramente deben de Estaría escuchar, bueno. muchachos. Sí, deben ¿no? escuchar. Claro, Pero bueno, podríamos tardarnos 3 capítulos en hablar de Pink Floyd porque hay Sí. infinidad de cosas que se nos pasaron, como que muchos dicen que fue un disco en vivo que tuvieron, fue el primer disco en reproducirse en el espacio. Un Sí, claro. astronauta ruso se lo llevó en su cassette, lo reprodujo ahí en el espacio. Digo, no afuera, porque No sí, fuera, es lo porque que decíamos, ¿no? Seguramente ya- va a haber alguien muy quisquilloso y dirá, pues no, que no el sonido en el espacio. no, que no hay adentro. sonido. Pues no lo van a Adentro. reproducir al espacio, güey. ¿Qué pinche nave, sentido güey, tiene en la la nave? nave. Sí, Donde claro. hay aire, donde Sí, hay sí, un sí, medio sí. donde se Sí, claro. transmite el sonido, ¿no? Pero bueno, fue nuestro 4º episodio. Agradecemos mucho a los que estuvieron Yo nada en más el live. quisiera Adelante, sí. agregar en esta parte, terminando en esas evoluciones que ha tenido Pink Floyd, el Division Bell. Claro, Yo claro. el creo Division que Bell. ese disco, digo, y hace rato lo decía, ¿no? El de Wall es el disco con el que conozco Sí. Pink Floyd, ¿no? Obviamente cuando me llega a las manos el Dark Side, pues me aloco, ¿no? Y empiezo. Y hace rato les decía ¿no? Me gustó mucho que hayamos escogido este programa, este tema, porque me dio la oportunidad de volver a escuchar muchos de los Sí. discos. Algunos de los discos, tengo que decir, no los había yo escuchado. Sí, claro. Porque la discografía de Pink Floyd es tremenda, o sea, no Sí. te da Y tiempo. multifacética. Sí, entonces, digo, en mi caso particular, yo creo que esos 3 discos son los que me han marcado, ¿no? Definitivamente los otros son buenos, Sí. pero el de Division Bell retoman otra vez esa psicodelia, retoman nuevamente esa estructura. Y yo hace rato te lo decía, yo creo que Wright es el que le daba esa... Sí, no, sí. Y sí. lo ves claramente en el momento que él sale y que deja de aparecer en los créditos, cambia completamente Pink Floyd. Toda la parte ambiental, Doc, toda la Sí, parte porque detrás. te quedas nada más con Waters y luego con Sí, Gilmour, con sí. ese pleito eterno de egos, La ¿no? guitarra, el bajo, la voz, ¿o qué? O la letra, ¿no? Pero Y Wright esa es estaba otra detrás cosa que siempre. demuestra también que Pink Floyd, que la mayor parte de las bandas no lo quieren aceptar. Todo el tiempo los músicos están con sus pinches pleitos de ego. A Sí. ver quién es el más chingón de todos, ¿no? sí. Entonces, creo que eso es una muestra representativa. Quisiéramos más bandas como Rolling Stone, ¿no? Sí. Que llevan, ¿cuántos años tocando? Híjole, ya, eternamente, ¿no? Y menos bandas como Pink Floyd o quizás un poquito más de bandas como Led Zeppelin, ¿no? Sí, claro. Oiga, fíjate, ahí solo agregar, pues agradecer, yo igual que el Doc, a un buen hermano, el buen David García. Él, fíjate, en el Cebetis, como no teníamos dinero para comprar discos, su papá tenía una colección, su papá era increíble, tenía la colección tenía Grand Funk, Led Zeppelin, Black Sabbath. ¿Y sabes qué hacía? Él nos grababa, les dábamos cassettes y nos grababa los álbums. Entonces era genial porque por primera vez conocí a Pink Floyd ahí en el The Wall. Completito, en cassettes, pero escuchaba el... Híjole, qué increíble. Lo chido Le agradezco que- al buen David, hermano. Gracias porque nos diste esa cultura musical, ¿no? Que no necesitaba sustancias para disfrutar. No, puro discos nada, jóvenes. No, sí, no, Ya no, venía no, procesada. Ya venía No, ya procesada. venía, sí, claro, venía Y la fíjate pura música, ¿no? Qué cagados somos los mexicanos, güey, que hasta tenemos una versión de Another Brick in the Wall, versión mañanitas, güey. Eso es algo En que cumbia, en que no cumbia, lo hermano. Superar, Hasta güey. en cumbia, carajo. Pues muchas gracias a todos Gracias, los que nos muchachos. vieron. Nos vemos la próxima semana. Escuchen, que Pink Floyd. va a salir en la próxima semana el episodio de Copérnico, que igual estuvo. Sí, lo vamos a ver. Estuvo muy chingón. Vamos a subir. Y pues gracias a todos. Gracias Un a abrazo. ustedes, muchachos, por Suscríbanse ¿no? a Facebook y a YouTube. Vamos empezando esto, pero vamos bien. Saludos Gracias a a todos. todos. Saludos. Gracias. Heavy Metal. Gracias al equipo técnico. Gracias, Por muchachos. supuesto, Golgota Audio. A los Golgota.